Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con esta mesa organizada por la revista Climática, como sabéis, la revista sobre medio ambiente de La Marea. Y esta mesa lleva por título Pérdida de la biodiversidad, la otra gran crisis medioambiental. Yo soy Pilar Almenar, soy periodista y voy a ser la encargada de moderar, y digo moderar porque aquí carrete tenemos mucho para hablar, pero en realidad no voy a tener que moderar demasiado porque bueno, tengo la suerte de conocer de hace mucho tiempo a Eva y a Andreu, que ahora os presentaré, y estoy segura de que la conversación va a fluir, vamos, sin ningún problema. A mi izquierda tengo a Eva Pastor, ella es bióloga de formación, es responsable de Cultura y de Comunicación del Jardí Botànic de la Universitat de València, el espacio donde estamos. Este espacio es un lugar increíble para que tenga lugar además justo esta charla sobre biodiversidad. Es un espacio de 4 hectáreas, con más de 4.500 especies cultivadas. Estamos justo en el centro de ese espacio para también las personas que nos ven online, que se puedan hacer idea de justamente dónde estamos. Y en las paredes estáis viendo unos cuadros con unas imágenes, y digo imágenes porque no son flores secas, no son conservaciones botánicas, son unas acuarelas botánicas de José Saborit, y lo que estáis viendo son pinturas. Gracias, Eva, por estar aquí y gracias al Jardí Botànic por acoger esta charla. Muchas gracias a vosotros. Y luego, a nuestra izquierda, de ambas, tenemos a Andreu Escrivá. Él es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Ha formado parte de un montón de comités de expertos en cambio climático, en un montón de cosas. Si me pongo a leer su currículum no termino nunca. Lo pondremos en el pie del vídeo para que lo podáis tener con detalle. En 2016 ganó el 22º Premio Europeo de Divulgación Científica Estudio General con su libro Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático. Y acaba de publicar ¿Y ahora yo qué hago? Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción. Lo hemos dicho en varias charlas, entre ellas en la Uniclimática. Se define a sí mismo como pesado climático y hoy se quejaba de que todavía vamos en manga corta. Ahora hablaremos también sobre esto. Yo me he puesto la chaqueta porque tengo frío, pero ahora hablaremos sobre todo este tema. Bueno, el tema de la pérdida de la biodiversidad es un tema que también se puede enfocar desde un punto de vista súper pesimista, súper negativo y tan terrible y tan dramático como lo queramos pintar. Aspiramos al menos a acabar esta charla con la sensación de que tenemos un cierto margen de maniobra y que todavía podemos hacer cosas, ¿no? Me gustaría, antes de empezar a lanzarles preguntas, mencionar algunos pequeños datos sobre biodiversidad que he estado extrayendo hace un rato. La Fundación Biodiversidad, que es una fundación creada en el 98, que ahora mismo es parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dice que España es el país con mayor biodiversidad de Europa, es uno de los puntos calientes de la biodiversidad del planeta. Contamos con más de 85.000 especies, más del 50% de las especies animales de Europa y más del 5% de las especies del mundo están presentes en España. Nuestro país alberga el 54% de los hábitats terrestres que son de interés comunitario según la Directiva Hábitats. 3 de los 11 grandes ecosistemas marinos están representados en España y el Mediterráneo alberga el 4% de las especies marinas descritas. España es el país de la Unión Europea que más superficie aporta a la red Natura 2000, cuenta con un 27% de su territorio terrestre y más del 8% del marino, protegido bajo esta figura, con cerca de 2.000 espacios. Y España ocupa el segundo puesto europeo de superficie forestal tras Suecia, que es algo que yo no sabía, y que somos el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, que es algo que yo tampoco sabía y me ha sorprendido muchísimo. Teniendo en cuenta que en nuestro país la biodiversidad es un punto tan importante, que representamos en realidad tanto en términos de biodiversidad, es comprensible que esta charla tenga relevancia y que nos deba importar de alguna manera esto de la biodiversidad. Pero me gustaría empezar por el principio, porque también habrá personas que a lo mejor no están viendo y que se acercan a la biodiversidad por primera vez. Me gustaría preguntaros
a los dos, a las dos, qué es la biodiversidad y cómo podemos explicar lo que es a alguien que quizá no lo haya pensado antes. Yo, si me permites empezar un momento, yo quiero dar más datos, pero de plantas. Vale, genial, genial. Y cada uno... Porque he visto muchos. También visitero de la Fundación Biodiversidad y habla mucho de animales y ya que estamos en el jardín, yo voy a ser una pesada botánica o lo que sea, una pesada plantóloga o como se diga, pero en esos porcentajes las plantas están al mismo nivel. Tenemos como un 50% de las plantas de Europa, solamente en España, que sorprende, igual que decías lo de Suiza, lo de Suecia, por nuestra superficie, que nos consideramos siempre en el mundo como un país tan pequeñito. Pero es que tenemos como 8.000 entre especies y subespecies de plantas solamente en España. De esas, un 25% son endémicas o exclusivas de nuestra flora. Es decir, que además de que tenemos muchísima biodiversidad, una parte solamente nuestra y aparte tenemos un 15% de flora amenazada. O sea que tenemos un patrimonio a nivel botánico súper interesante que también hay que proteger. Ya lo iremos viendo que las plantas siempre están un poco, no digo olvidadas, pero están en un segundo plano. Y si quieres que diga yo lo de la biodiversidad, tira. me llevo el gallifante primero. Bueno, la biodiversidad, que es ese concepto que la verdad es que es reciente, porque es de la segunda mitad del siglo XX y era un tema que no se hablaba, y a pesar de que el concepto aparece sobre los años 80 o 90 o no sé, yo creo que hace nada, unos pocos años que está encima de la mesa de la gente, es decir, había quedado en un entorno más científico, más académico, y se hablaba de biodiversidad, pero en centros y universidades. Está muy bien que estemos ahora hablando de esta palabra. Como indica la biodiversidad, estamos hablando de diversidad de vida, de seres vivos, plantas, animales, y microorganismos y bacterias a todos los niveles, pero tiene 3 niveles la biodiversidad. Entonces tendríamos ese nivel básico en el que todos nos movemos, ese concepto sencillo, pero luego tenemos un nivel por debajo, más pequeñito, que estaríamos hablando, hay diversidad genética también, por tanto estaríamos hablando del material genético de los seres vivos y cómo es de variable dentro de los seres vivos de los individuos de una población y de esas poblaciones dentro de un ecosistema. Y luego estaríamos hablando del nivel superior, que sería la diversidad de ecosistemas. Todos esos seres vivos de los que hablamos, unidos en conjunto y relacionándose con el medio. Entonces, esos serían un poco los pasos. Creo que la gente el concepto básico de biodiversidad ya se conoce, pero es verdad que tiene muchas capas. Y ya está. Se lleva el gallifante, que bueno, la gente más joven no sé si sabrá lo que es el gallifante. Probablemente no. Pero yo salí mayores. en Juego de Niños. ¿Qué dices? Revelación. ¿En serio? Sí, sí. Qué chulo. Bueno, Ahora esto se dejaba es aquí. algo de lo que hablaremos Sí, me ha después encantado. tomando algo. Vamos a lo que vamos y es, esta mesa habla sobre la pérdida de la biodiversidad, entendiendo cuáles son la diversidad de ecosistemas, de especies y la diversidad genética. ¿Cómo podríamos definir esta pérdida de la biodiversidad? Yo creo que ahí, bueno, Eva lo ha definido muy bien, lo que es la pérdida de, la biodiversidad. Y de hecho, tú cuando comentabas antes los datos frente a Europa, ¿no? que parece que choquen un poco, que España tenga tanta biodiversidad, etcétera, es porque en parte el imaginario colectivo sobre la naturaleza es el de los cuentos alemanes, ¿no? De que vas por un bosque y son caducifolios y van paseando, y ahora que estamos cerca de Halloween, pues la verdad es que todos los bosques terroríficos, ¿no? que se ven no son bosques con lianas como el bosque mediterráneo, bosques con arbustos, sino bosques centroeuropeos. Eso nos ha llevado a pensar que si hay mucho verde y mucho bosque, eso es mucha biodiversidad. Eso es falso. Hay más biodiversidad en un peñasco litoral de aquí del País Valenciano o de Almería que en muchos bosques belgas, por ejemplo. Y ahí sí que está esa confusión, ¿no? Como que no estamos perdiendo biodiversidad porque sigue habiendo muchos espacios muy verdes, ¿no? O incluso que se están revegetando. Entonces ahí lo que tenemos es una pérdida de biodiversidad fundamentalmente por destrucción de hábitat, que es una cosa que yo creo que está tan presente en nuestra vida que ni siquiera la vemos. Es decir, cuando se construye una urbanización encima de un humedal, cosa que aquí en la costa mediterránea lo hemos visto muchas veces,
ahí estás perdiendo biodiversidad, estás perdiendo más cosas, pero también biodiversidad, ¿no? O cuando construyes en el monte, luego por contaminación, luego por caza directamente, es decir, en España la caza furtiva no es tan grave como era hace un tiempo o como en otros países, pero también se está afectando. Luego por una cosa que es la fragmentación de hábitats, ni siquiera tienes que eliminar el hábitat, con desconectarlo de otros hábitats acabas por imposibilitar su normal desarrollo. Entonces hay una serie de cuestiones a la que ahora se suma el cambio climático, que lo que está haciendo el cambio climático es como, de alguna forma, incrementar todos los otros factores, es decir, echar gasolina, nunca mejor dicho, al resto de factores que provocan la pérdida de la biodiversidad. Y eso, en cierta medida, yo creo que aquí, en nuestro territorio, es complicado de ver porque hay, una desconexión muy fuerte, urbana, con el rural y con el medio natural en general, que la estamos viendo esta tensión en otros temas, también sociales, económicos, políticos, y luego porque hay mucha gente que no tiene claro este concepto de biodiversidad, normal, porque tampoco se ha hecho una gran divulgación, una comunicación, de ahí la necesidad de mesas como esta, ¿no? Y piensan sencillamente que con que haya pinos, eso es verde y eso es bueno, ¿no? Afortunadamente en este país, y no soy pinófobo, los pinos me parecen muy bien allá donde toque que estén, pero sí que es verdad que hay masas forestales muy extensas, muy grandes, que tienen una diversidad muy mejorable. Y por último me gustaría poner el ejemplo que tuve la ocasión de visitar las Landas, que están como al sur de Burdeos, ¿no? Hace un par de años tú oyes las Landas y te suena como una cosa muy diversa, fantástica, bosques, tal. Es horrible, es el paisaje forestal más feo que he visto en mi vida, porque es una plantación inmensa que es todo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a romper esa dicotomía, ¿no? Porque la gente me decía, no, las Landas, muy bonito, muy verde. Todo lo que es verde, y perdón por las plantas, pero todo lo que es verde no es diverso. No. Y todo lo que tiene una apariencia incluso de bien conservado, como que, oye, pues no es un secarral, ¿no? Pues puede haber secarrales, o lo que aquí conocemos como secarrales, que tengan más diversidad. Y creo que estos conceptos tienen que ir introduciéndose, ¿no? Y ahí, como última derivada, hay que ir con mucho cuidado con las buenas voluntades de reforestación de zonas desérticas. Periódicamente vemos, oye, no, pues hay que parar el desierto y volver a revegetar, volver a reforestar estas zonas que son desierto, que se han quedado sin árboles, o hay sitios donde los árboles no han tenido que estar nunca, y creo que tenemos que aprender a valorar esa diversidad también de ecosistemas, no solo de especies. Eso iba a decir, claro, pero es un tema de cómo la gente tiene un imaginario, ¿no? Y en su cabeza, pues una plantación es una plantación y un desierto, pues claro, tienes que verlo a nivel de especies que contienen. Otra cosa es la imagen, es decir, es posible que la gente lo vea bello, ciertos entornos que no son diversos, porque es una cuestión estética. Pero si estás valorando el tema de la biodiversidad, efectivamente no cumplen con ese patrón. Quizá también valorar desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Valorar si un territorio es biodiverso partiría del conocimiento de la diversidad vegetal y animal. Es decir, deberíamos saber que un pino es un pino, que una carrasca es una carrasca, que un abeto es un abeto, pero más allá de eso, que hay un montón de otros vegetales y un montón de otros animales. Porque, por ejemplo, en las ciudades podemos pensar en que la pérdida de biodiversidad tiene que ver con que las cotorras de Kramer desplacen a otras aves de la ciudad, o que estén los parques llenos de pequeñas cotorras que la gente suelta, que, ojo, por supuesto forma parte, pero eso no es solo la pérdida de la biodiversidad. ¿De qué manera la gente puede observar o de qué manera se manifiesta en la cotidianidad la pérdida de la biodiversidad? O sea, ¿cómo podemos nosotras verla? Si es que podemos. A ver, hay muchas cosas igual, seguramente. Tú después me corriges. Ahora voy a ser me voy a centrar en los animales, que es la parte más... Va. Pero, a ver, hay muchas. Una, yo creo que es fundamental recuperar la naturaleza urbana como un elemento, digamos, de conocimiento de la biodiversidad. No tener que salir al campo, un poco lo que decía antes, ¿no? Está esta brecha, pero también porque entendemos que salir al campo, es la única forma de ver biodiversidad, de ver naturaleza. Podemos ver naturaleza en parques, podemos ver naturaleza en nuestra ventana. De hecho, durante el confinamiento hubo mucha gente que empezó a escuchar pájaros, etc. Y una de las formas de ver la pérdida de biodiversidad es dejar de oír, dejar de escuchar algunos
algunos cantos de aves, o por ejemplo de dejar de ver algunas plantas o dejar de ver algunas migraciones o ver que florecen más tarde. Al final lo que estás viendo, y eso sí que hay mucha gente que lo está viendo, ¿no? Es decir, algunas plantas que están empezando a trastornarse un poco porque no están, digamos, adaptándose bien, ¿no? al escenario. Yo creo que ahí necesitamos una educación ambiental realmente transformadora que nos enseñe a ver el entorno en toda su complejidad, entender que la biodiversidad incluso no es solo lo bonito y que eso es muy importante, ¿no? Al final que... Y además que lo que estabas hablando, ¿no? Yo creo que los animales, hablamos mucho de los animales porque son lo más visible y además despiertan en nosotros una empatía y nos remueven y creo que es la parte, como estaba diciendo Andreu, de educación ambiental la más sencilla, ¿no? Hablar de que tú vayas a un espacio y encuentres desde el insecto hasta el ave, etcétera. En las plantas es más difícil porque, a pesar de que nos fascinamos con el paisaje muy rápido, también tenemos una facilidad pasmosa para no ver las plantas. Es decir, tú vas andando y dices, ¡qué verde está todo! Y yo veo a mis compañeros botánicos que dicen, mira, 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 y se agachan y te cogen una flor, una brizna súper pequeña y tienes que ir, pues eso, enseñando y contando todo lo que hay para, cómo es aquello de mirar y además ver y todas esas cosas, ¿no? Y luego que, como hablábamos de los niveles, imaginaos, una vez nos reíamos porque hubo una noticia sobre biodiversidad edáfica, que es la del suelo. Entonces, a mí me sonaba como a un gag de los Monty Python, era como los de los animales, ¡wow, qué difícil es hablar de biodiversidad animal! Los botánicos, eso no es difícil, mira que hablar de biodiversidad de las plantas y los edafólogos y las cosas. Mira, nosotros hablamos del suelo con los bichos que no ve nadie, que encima los estás pisando, nosotros lo tenemos súper chungo, a ver a qué le importa la biodiversidad del suelo. Pero claro, en estas actividades, por ejemplo, de ciencia ciudadana, que vas con estas apps para ir descubriendo especies, vas acompañado de alguien que te va diciendo, mira, y ves una mata y empiezas, mira, es que aquí hay 25 especies, es imposible. No, mira, es que está el plantago, está el no sé qué, y vas sacando pues a todos los niveles, pero no hay otra forma de hacer que te acompañen en una salida de campo, que te acompañen evidentemente, Valencia va a ser capital verde europea 2024, o sea que tendremos ahí, pero es verdad, tener la naturaleza cerca porque no podemos todos los días salir al campo, ni podemos todos y todas vivir en el campo, pero con que te acompañen o que te lo muestren in vivo o en un libro o en una serie o en cualquier sitio, pues se te van abriendo los ojos y vas descubriendo cosas. Claro, estaba pensando yo también en la biodiversidad genética. Que a ver tú cómo puedes saber si existe biodiversidad genética o no. Evidentemente, en la manifestación de, no sé, si es un animal o es un ave, por ejemplo, en la manifestación de los colores, etcétera. Pero... Sí, yo creo que hay una buena puerta de entrada, es la que usaba Darwin, que es la ganadería, por ejemplo, ¿no? Al final, todo el mundo entiende que hay distintas razas de gallinas, hay distintas variedades también de vacas, bueno, también de muchas plantas cultivadas, de trigo, de maíz. Al final, yo creo que ahí sí que es un concepto fácil de entender por digamos, la biodiversidad domesticada, que hay distintas plantas o la misma planta que la hemos sabido separar o hemos sabido seleccionar los caracteres que más nos convenían y al final uno entiende, como con los perros, la especie biológica es la misma, pero bueno, pues un bulldog es muy diferente de un chihuahua, ¿no? Pues al final lo que tenemos es esa visualización, la tenemos que aprender a ver en el día a día y sobre todo entender que cuando... yo es que soy muy partidario en este caso de poner ejemplos, digamos, de agricultura, porque tú tienes todo el campo, imagínate que es de una misma variedad de trigo y tienes una plaga, ya está, te has quedado sin trigo para siempre. Si tienes distintos tipos de trigo, distintos tipos de tomate, distintos tipos de todo, ¿no? Al final tú vas a poder tener siempre una población que resista y a partir de la cual después regenerar todo esto. Al final tenemos que entender que la biodiversidad no es un concepto, por decirlo así, la biodiversidad como concepto positivo no es binario. O sea, las cosas no son o biodiversas o no biodiversas en función de si son naturales o no, o no están tocadas por el ser humano o no, sino que hay biodiversidad ahora mismo en esta sala de microbios y de ácaros y cosas así, cosas que no nos interesan demasiado. Hay biodiversidad de plantas aquí fuera, pero también hay biodiversidad
en la ganadería y en la agricultura. De hecho, parte de los proyectos de recuperación, digamos, de explotaciones agrícolas, etcétera, se basan sobre todo en recuperar variedades tradicionales, algunas de las cuales están mejor dotadas para luchar contra el cambio climático que las que estamos cultivando ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que hay que usar las puertas de entrada un poco que nos sirvan, lo que vemos desde nuestra ventana, lo que comemos. Ahí tenemos un gran problema y es que conocemos mejor las variedades de cereales del supermercado que las variedades de fruta que tenemos a 10 kilómetros en el campo, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitamos esa pedagogía constante y el aprender a ver, aprender a mirar. Igual que no normalizar las cosas y el aprender a... Por eso creo que es muy importante estos naturalistas, un poco a la vieja usanza, ¿no? Que anotan la época de las floraciones, las especies que ven, etcétera, etcétera, porque siempre estamos normalizando el nuevo normal, es decir, siempre pensamos que el mundo ha sido como los últimos 5 años, más o menos, ¿no? Entonces, no somos capaces de ver estos cambios a largo plazo y de pronto empezamos a hablar con gente que sí que lo tiene en la cabeza y dicen, no, es que antes estaban estos pájaros, o antes yo veía, por ejemplo, no me sale la palabra en castellano, disculpad, les cuques de llum. Las luciérnagas. Las luciérnagas. Las luciérnagas, que han desaparecido prácticamente en muchos sitios, sobre todo por el tema de la contaminación, pero sin embargo ahora para mí es normal no ver luciérnagas, pero no debería serlo. Entonces necesitamos también esos registros, necesitamos aprender a ver y sobre todo aprender a ver lo que ya no hay. No puede ser que nuestro mayor legado como especie sean huecos en el mundo. Y cuando hablabas de diversidad genética, y tú estabas hablando del tema de la agricultura, vivimos totalmente apartados del campo. Ahora que estás hablando de que desconocemos los ciclos, tenemos que aprender. A mí me da vergüenza tener que aprenderme en un libro infantil de mis hijos que si estamos en temporada de alcachofa o no, porque es que es vergonzoso. Sin embargo, tú vas a no digo cualquier, pero tú te vas a cualquier poblado indígena en América y tienen clarísimo que no tienen una variedad plantada de patatas, ni una variedad plantada de arroz. Saben perfectamente que tienen diversidad a tope de cultivos porque saben que si pasa cualquier cosa, estos dos sobrevivirán porque esa diversidad genética que no se ve a veces, no tiene esa manifestación directa fuera, simplemente es esa adaptación a una plaga, a una sequía puntual, a una subida de temperatura o a una inundación. Y lo tienen porque es con lo que viven y sí que saben verlo y no han hecho ningún tipo de estudio genético, pero saben perfectamente hacer hibridaciones y cualquier cosa, pero porque su vida está directamente... Ahora vivimos, pues eso. Aquí estamos rodeados de plantas que son acuarelas. Es que claro. Bueno, pero fuera de estos muros hay una barbaridad Menos mal que de estamos en el plantas. jardín, porque si no... A mí me gusta mucho lo que comentaba Miguel Delibes en el libro de La naturaleza en peligro, que ya tiene un tiempo, ¿no? Creo que él ponía, siempre lo confundo, no sé si ponía una lavadora o ponía un coche, porque yo al final siempre pongo una lavadora de ejemplo, pero bueno. Tú imagínate que tienes una lavadora, ¿no? Y le vas quitando tornillos. Al primer tornillo no pasa nada, al segundo o al tercero igual hace un poco de ruido. Al cuarto o al quinto empieza a traquetear y dices, ostras, esto no sé yo. Y al que hace 10, la lavadora hace paf y se cae y deja de funcionar. La pregunta es, ¿ha sido el que hacía 10, el tornillo número 10, el que aguantaba toda la estructura de la lavadora? No. Ha sido que has quitado antes 9 tornillos, cada uno hacía su función, ¿no? Esto en la biodiversidad, digamos, en el mundo natural se ve muy bien. Mucha gente incluso se plantea de forma a veces humorística, ¿no? ¿Para qué sirven las moscas? ¿Para qué sirven estos bichos? ¿Para qué sirven esta planta que...? Pues no es cuestión de que, primero no es cuestión de que sirva o no sirva, al final tiene una dinámica que no va de utilitarismos para los seres humanos, pero en cualquier caso la cuestión es que vamos quitando piececitas y llega un momento en el que sí que se puede producir, digamos, un derrumbe del ecosistema muy, muy claro, de la misma forma que, también quiero introducir un tema para la esperanza, ¿no? Que se pueden producir regeneraciones muy, muy fuertes del ecosistema y muy rápidas, como el conocido ejemplo de los lobos de Yellowstone, que al final había un problema de que en Yellowstone, bueno, pues había una sobre ramoneo que se estaban, digamos, algunas áreas no dejaban crecer los árboles porque había muchos herbívoros, etcétera. Se reintrodujeron los lobos por una cuestión puramente, digamos, de reintroducir el lobo, pero resulta que empezaron a controlar poblaciones de herbívoros, esto después tuvo efectos en otras poblaciones de animales, en el bosque, etcétera, ¿no? Al final, lo que tenemos que entender es que es un entramado que aún estamos estudiando, porque para eso están los departamentos de ecología y de botánica, de zoología, etcétera, que están estudiándolo, pero en los que todos los elementos
juegan un papel, no es que jueguen un papel para nosotros, sino que juegan un papel en el ecosistema, y esa diversidad tanto de conexiones como intrínseca de las variedades, digamos, de las formas que puede adoptar cada elemento o cada especie, son muy importantes para preservarlo. Hay especies más importantes que otras, por supuesto, pero todas son necesarias porque todas son las que configuran ahora el entramado real de la biodiversidad. Y yo creo que la dicotomía sería un poco la riqueza o el empobrecimiento. Es decir, lo que se plantea muchas veces en el sistema, en los ecosistemas, como estabas diciendo, cada pieza es importante, pero cada fallo de cada pieza, es decir, cada especie que desaparece, deja de ejercer una función en ese ecosistema. Y ese ecosistema cada vez es más pobre, entonces funciona peor y las relaciones... Y es cierto que nos ponemos en ese plan, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? Es verdad, ese antropocentrismo que tenemos. Pero aquí en el jardín, ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto de conservación, precisamente con la Fundación Biodiversidad, para proteger la jara de Cartagena, que es un cistus, que es una especie en peligro crítico de extinción, de la cual hay un individuo en toda la Comunidad Valenciana, que se descubrió en la Pobla de Vallbona. Este Cistus heterophilus es una flor rosa con esos pétalos arrugados que tienen las jaras y tal. ¿Cómo comunicas que es importante, aparte de que tú no quieras que se muera la planta por lo que te pueda suponer, pues la única forma de explicar es que cada ser vivo tiene una función importante y tiene un papel? Como dice Andreu, no se va a desmontar el sistema porque desaparezca esta especie, pero es verdad que también es un poco la filosofía de tu trabajo. Mi trabajo es conservacionista, le doy el valor, le doy un elevado valor a cada especie, la pongo en su lugar y quiero que continúe funcionando este sistema, que cuanto más diverso, más rico y mejor funciona. Sí, y ahí, perdona, una cosa, la primera vez que yo aprendí la palabra resiliencia, que ahora está muy de moda y se utiliza, está hasta en la sopa, pero la resiliencia aparece, digamos, en el campo de la ecología y en el campo justamente de las interacciones. Al final, un ecosistema con menos conexiones es menos resiliente ante cualquier perturbación que pueda venir digamos, a nivel externo. Entonces, si tenemos, de ahí un poco lo que decía al principio, si tenemos un ecosistema al que le hemos ido quitando piezas, lo hemos desconectado de otros ecosistemas, con lo cual no hay flujo genético, no hay flujo de materia ni energía, y encima tenemos el cambio climático, que es la perturbación, ese ecosistema empobrecido va a ser menos resiliente, va a tener menos capacidad, digamos, de aguantar ese golpe, ¿no? Al final, por ejemplo, lo que está pasando en el Amazonas es que ahí sí el calentamiento global, el peligro que pone sobre la mesa es la sabanización del Amazonas, que el Amazonas pase de ser un sitio húmedo a ser seco. ¿Qué pasa? Que encima, como está fragmentado, está a parches, ahora afortunadamente ha ganado Lula las elecciones y parece que los peores, digamos, augurios de deforestación no se van a cumplir. Esperemos, habrá que estar vigilante, ¿no? Pero ahí lo que pasa es que si tú tienes un ecosistema, por grande que sea, que está cada vez más debilitado con menos especies, si viene una perturbación como el calentamiento global, tiene mucha más capacidad de perturbarlo y de degradarlo, incluso hasta un punto en el que sea irreversible recuperarlo. Y mira, hay muchas veces que es difícil encontrar ejemplos prácticos, pero yo os quería comentar, hubo un estudio que se publicó hace, quizá no haga ni un año, pero llevaba mucho tiempo en marcha, sobre la importancia de la diversidad de la hojarasca en los ecosistemas, en la salud de los ecosistemas fluviales. Entonces, hay un estudio que lleva una parte de investigadores españoles y además lo lidera, me gusta decirlo, una mujer que se llama Luz Boyero, que de la Universidad del País Vasco, que lo contaba, y resulta que han descubierto cuando la hojarasca cae en el río, esa descomposición es lo que está alimentando a nivel energético el río y aumenta su salud y de ese ecosistema fluvial. Pues han visto que esa hojarasca, cuanto más diversa es, de más diferentes especies es, en función de su dureza, de sus nutrientes, eso estimula la descomposición, se descompone más y el río y la salud fluvial es mejor. Entonces, la pérdida de biodiversidad de esos bosques que están al lado de los ríos afecta directamente a la salud de los ríos. Y además se da más cerca del Ecuador. Entonces, en estos países tropicales, en los que a veces las políticas de conservación son flojean más, pues todavía hay más pérdida de diversidad me gustó el estudio porque ves una relación directa, que a veces estamos hablando mucho en abstracto, y ves directamente cómo puede afectar en la variedad de
de la masa forestal alrededor de un río. Esto me recuerda a un estudio que leí que apareció en medio de mi navegación en Internet sobre la calidad de la sombra. Ay, qué bonito. Según el tipo de estructura que la generase, si era una estructura de hormigón, si era una estructura de cualquier otro material, metálica, etcétera, y por supuesto si era una estructura vegetal quien generaba esa sombra. La calidad de la sombra me parece un concepto precioso. Es una preciosidad. Sí. Superchulo. Y evidentemente la mayor calidad de sombra la generaba una masa evidentemente opaca, como para estar todo el rato a la sombra, sino que además gestionaba también la temperatura del aire. Y eso no pasaba con otro tipo de materiales. Y era muy interesante. O sea, una cosa, ya te digo, me lo acabé leyendo porque me pareció súper interesante. Me pareció muy un bueno. poético y útil. O sea, al final sí que es cierto que la sombra de un pino no es la misma que la de un geranio. O que Eres pinófobo y te lo vas a tener que No, poner no soy en el perfil. pinófobo. Me gustan mucho los pinos, en serio. Reflexionado ya el tema de por qué nos debería importar esto de la pérdida de la biodiversidad, y no solo la biodiversidad agrícola de poder comer berenjenas de 2 tipos o de 5 tipos, sino también biodiversidad ambiental. Hablemos sobre por qué se dice que esto es una gran crisis medioambiental al nivel de la crisis climática, porque eso es algo que también nos cuesta bastante entender. Nos parece que, ostras, otra gran crisis ambiental ahora. Tenemos la del cambio climático, que ahora entendemos que es una crisis ambiental muy grande porque vamos en manga corta en el mes de noviembre y no puede ser, o porque tengo las rosas del jardín brutales y digo, uy, estas se les ha ido la olla, o qué está pasando aquí, mira qué bonitas, pero no me gusta que me piquen los mosquitos en noviembre, y no tiene sentido que me piquen los mosquitos en noviembre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la pérdida de la biodiversidad supone un problema ambiental tan grande? Bueno, yo creo que hay que decir una cosa. Esto estaba aquí antes del cambio climático. Me explico. Lo que pasa es que no ha tenido la suficiente atención porque, de hecho, las COP, las cumbres de la ONU, ¿no? Conocemos las COP del clima, que de hecho la de Egipto es este noviembre, ¿no? Este noviembre-diciembre. Pero las COP también se celebran, por ejemplo, las COP de biodiversidad. Lo que pasa es que a veces se aplazan, no tienen la cobertura mediática que tienen las del cambio climático. Y el problema está en que de todo esto de la biodiversidad o de la conservación de ecosistemas se viene hablando desde hace mucho tiempo. Los inicios del movimiento ecologista tienen mucho más que ver, evidentemente, con la conservación de ciertos espacios naturales, incluso con la salubridad de espacios urbanos, que con el cambio climático, que es una preocupación relativamente reciente, pues de finales de los 90 en su mayor parte. Lo que pasa es que ahora yo creo que ha eclosionado porque ahora tenemos más datos, lo vemos mucho más claro y estamos detectando que nos estamos encaminando ya con una rapidez vertiginosa hacia un precipicio muy peligroso, que es el de la sexta extinción, en el cual yo personalmente creo que ya estamos inmersos en la sexta gran extinción de la vida multicelular. Han ocurrido 5 grandes extinciones en los últimos 500 millones de años. Esta es muy posible que sea la sexta porque estamos en unas tasas de extinción que son de 100 a 1000 veces superiores a la tasa basal de extinción. Siempre se están extinguiendo especies, siempre están apareciendo especies, ¿no? Pero ahora estamos de alguna forma incrementando muchísimo este proceso activamente, pues mediante caza. Hay muchas especies que han perecido bajo la caza del ser humano. Por ejemplo, la megafauna, esto es bastante claro, en cuanto llegaba un ser humano a un espacio que antes no había tocado, ¿no? O sea, Australia o América del Sur, de pronto empieza a desaparecer la megafauna, ¿no? Pero aparte de todo esto, lo que estamos viendo es que tenemos un empobrecimiento muy rápido de la diversidad terrestre. Y al final, nosotros no existimos en el vacío.
existimos en un mundo en el cual hay oxígeno, en el cual hay agua que está en los acuíferos porque hay un suelo que funciona de una forma determinada, porque hay una capa vegetal que funciona de una forma determinada. Tenemos polinización porque hay animales, tenemos una serie de funcionamiento de los océanos, que son unos grandes desconocidos, digamos, que ya hemos visto a lo que puede llegar en caso del colapso de las pesquerías, como el tema del bacalao, que es muy famoso, el tema de la anchoa, o este mismo año Alaska por primera vez ha prohibido la pesca del cangrejo de Alaska, que da muchísimo dinero allí, y por primera vez los números de individuos son tan bajos que han prohibido la pesca, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es cómo el mundo biológico se está empezando a resquebrajar. Eso está afectando al mundo humano, porque no hay una separación, no es nosotros y la naturaleza, sino que es nosotros, la naturaleza, y nosotros estamos ahí dentro, ¿no? Y lo que ha sido una ilusión durante mucho tiempo, yo creo que de la que nos estamos dando cuenta ahora, es que no podemos vivir de forma separada. Ha habido una especie de pensamiento que entronca con lo que se llama sostenibilidad débil, que al final la sostenibilidad débil lo que propugna es que el capital natural puede ser sustituido por el capital artificial. Evidentemente no se puede sustituir un humedal, no se puede sustituir un bosque, pero al final lo que le importa a esta sostenibilidad débil es bueno, pues que sigamos aumentando el crecimiento y que más o menos no se caiga todo a trozos. Pues estamos viendo que muchas cosas están cayendo a trozos y estamos viendo unas disfunciones terribles en el mundo natural, que sobre todo lo que pueden imposibilitar son zonas habitables en algunos puntos. Es decir, bien sea por plagas, bien sea por incendios, bien sea porque deja de haber comida o deja de poderse cultivar, o bien sea porque sencillamente se está empobreciendo tanto el entorno que los humanos ya no pueden subsistir ahí, ¿no? Los humanos y las otras especies, por supuesto. Entonces, es muy global, es muy grande, es muy peligroso, pero yo sigo enfrascado, digamos, yo creo que como todos los que estamos aquí, buscando la fórmula de comunicarlo y de explicar por qué esto es un problema. Al final, es nuestra casa, la naturaleza, es el tejido vivo que nos aguanta y, por lo tanto, si ese tejido se degrada nuestra vida y nuestras posibilidades de futuro. Y yo creo que además cuando estamos hablando siempre de cambio climático estamos hablando de muchas más cosas aunque no lo sepamos. Es decir, igual que hablaba Andreu de las causas de pérdida de biodiversidad, igual que cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de redes de seres vivos, todos los factores que están afectándonos a nosotros, al planeta y al resto de seres, también establecen una red. Y al final tú no puedes separar del cambio climático el aumento de la temperatura, ni el descenso de las precipitaciones, ni la contaminación. Y al final está ahí la destrucción de hábitats, y está ahí la fragmentación del territorio, y está ahí la sobreexplotación del terreno. Y al final es que está todo, el cambio climático es un factor de pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad está afectando y todo está y ahora tenemos puesto el foco, afortunadamente, en estos temas. Entonces yo creo que antes también eran cosas que se hablaban de forma aislada o en compartimentos. Ha aparecido el cambio climático, pero normalmente estamos hablando a nivel ambiental en general. No hablamos, el cambio climático es una cosa concreta que nos está afectando y que nos está haciendo, bueno, menos de lo que tocaría, pero nos está haciendo movernos, pero la pérdida de biodiversidad es un elemento más en una cadena, como está diciendo Andreu, de procesos que están dejando de funcionar. Y ahora se está identificando todo y por eso pues salta, pero está todo conectado en realidad. ¿Y pensáis que social y sobre todo políticamente estamos siendo conscientes de lo que supone esta pérdida de la biodiversidad? No. En este caso yo tengo que decir que el único político relevante, desde luego en el gobierno, que yo he visto que tenga capacidad y que haya hablado específicamente de crisis de biodiversidad es el ministro de Consumo, Alberto Garzón. El resto del Ejecutivo yo no lo he escuchado o realmente no parecen preocuparse. Evidentemente no es el cometido del ministro de Consumo dedicarse a la cuestión de la biodiversidad, pero me parece importante que lo trate y que trate también de ponerlo sobre la mesa. A nivel político ya cuesta que esté la cuestión del cambio climático, que muchas veces simplemente se asocia con transición energética, ¿no? Sí. Porque tenemos este túnel de carbono por el cual entendemos que el cambio global es solo cambio climático y que el cambio climático es solo transición energética. Y al final que la transición energética es solo cambiar la fósil por las renovables, cuando en realidad también es mucho más, ¿no?
Creo que es muy difícil de explicar y sobre todo yo creo que hay ahora mismo una ofensiva reaccionaria muy fuerte que está utilizando esta cierta nostalgia por el campo, lo rural, etcétera, hablando de que qué pena, ¿no?, que se pierdan los cultivos, qué pena qué tal, hay que volver a ganar espacio a la naturaleza, el bosque se nos come, etcétera, etcétera. Entonces, esa narrativa, que en algunos casos es bien intencionada y expresa una preocupación legítima, pero se está utilizando, ¿no?, como con esta nostalgia, digamos, para volver a una dominación de la naturaleza mucho más severa. Hay mucha gente, y particularmente a mí me preocupa que haya gestores del medio natural que aboguen por una desregulación, que aboguen por liberalización del suelo o que aboguen directamente por eliminar la protección de espacios naturales. Eso lamentablemente lo estamos viendo como propuestas de algunos partidos políticos que están hablando directamente, pues eso, de eliminar los espacios naturales y que cada uno pueda hacer lo que quiera en el monte. Donde quiera, y que no haya normas. Y entonces, claro, creo que ahí tenemos que luchar no solo por la concienciación genérica de la biodiversidad, que creo que es una faena que... ¿cómo se dice esto? Una tasca. Tarea. Sí, Una tarea, perdón. Una tarea que debemos llevar a cabo, sino que hay que hacer una serie de propuestas también en el ámbito de la política, del activismo, de la transformación, políticas, digamos, sociales, políticas territoriales, que sepan enfrentarse a esta instrumentalización de la naturaleza, porque ahora parece, y volviendo otra vez al mismo tema, que los bosques solo nos sirven si acumulan CO2. El otro día leía, los árboles milenarios son capaces de acumular más toneladas de dióxido de carbono. Tal. Hombre, el árbol milenario tienes que dejarlo ahí porque es un árbol milenario, porque es un ser vivo que lleva aquí desde que estaba Julio César, no porque acumule más o menos carbono, que me da igual. Su existencia tiene valor intrínseco. Como si emitiese carbono el árbol, pobre. O sea, pero al final sí que tenemos esta visión. Yo creo que estamos en un momento de lucha muy fuerte por muchas cuestiones, entre ellas el cambio climático. ¿Cómo lo afrontamos? Con una tecnificación brutal y basado, digamos, en soluciones que se apoyen en el consumo de cada uno, es decir, coche eléctrico, ropa ecológica, todas estas cosas, o lo abordamos con redistribución, lo abordamos con un reparto justo, lo abordamos con impuestos a los más contaminadores, etcétera, etcétera. Pues con el caso de la biodiversidad creo que nos pasa algo parecido. En cierta medida estamos presos de este discurso, digamos, de una especie de mundo natural bucólico en el cual los seres humanos pues estamos en armonía con la naturaleza, pero no hablo de los hippies, hablo de alguna gente que se cree que talando todos los bosques es estar en armonía, que cultivarlo todo es estar en armonía, que cazar donde uno quiera es estar en armonía con la naturaleza. Al final tenemos que entender que tenemos que concienciar, pero tenemos que poner sobre la mesa estos dilemas políticos, y yo ahí, respondiendo a tu pregunta, después de un largo circunloquio, yo ahí no veo que en este momento haya una defensa clara de las políticas de biodiversidad, políticas de la naturaleza, y de hecho mi preocupación principal en este momento a este respecto es que solo se está hablando de cambio climático, solo se está hablando de transición energética, y que con la excusa de la transición ecológica, en el nombre de ministerios, de consejerías autonómicas, etcétera, estamos viendo cómo desaparece el medio ambiente, que costó mucho tiempo posicionarlo en los nombres de los departamentos institucionales. Después de este circunloquio Perdón. que ha dado bastante terror, Bueno, voy a... Eva, arréglalo, por favor. El público se ríe porque si no, huye. Es decir, O se ríe o se no va. os desconectéis del vídeo si lo estáis viendo, por favor. Vamos a... ¿Qué podemos hacer? Venga, Vale. vamos a ver. ¿Qué podemos hacer a nivel estatal, autonómico y local? Empecemos por estos tres estamentos. Luego hablaremos de la COP. Bueno, yo es que, claro, a nivel de biodiversidad, por ejemplo, hay actuaciones técnicas que se piden y que ya se están haciendo. Lo que pasa que a lo mejor sin los recursos que debería haber, ¿no? Pero es básico conservar los ecosistemas, tener políticas de análisis del territorio y de su uso y tener claro en qué punto estamos. Lo mismo pasa con las especies, hay que tener
evaluación y seguimiento del estado de las especies. Y luego tenéis que tener programas de conservación y programas incluso a veces de reintroducción. Pero todo esto se desarrolla desde fundaciones, desde colectivos, desde universidad. Entonces, todo eso se tiene que trasladar a, como estábamos hablando, a nivel político. Yo creo que en una agenda tenemos que exigir, es decir, no tenemos que exigir que se hable de biodiversidad. La biodiversidad se tiene que hablar en foros como estos, pero a nivel político conseguir que la biodiversidad esté en la agenda política significa legislación, significa dinero y significa un asesoramiento de las entidades que tienen que facilitarlo. Por tanto, como estaba diciendo Andreu, muchas veces las decisiones políticas son fruto de tendencias políticas, fobias, filias, etcétera, y no están basadas en... sé que suena a otra época el tema de la fuente del conocimiento, pero es verdad que acercarte al entorno de la gente que está trabajando en conservación de plantas, en conservación de especies, en campos de microbiología, de lo que sea, es quien te va a aportar cómo están las cosas, qué se puede hacer, etcétera. Para eso hace falta dinero. Y eso tiene que estar en la agenda, es decir, si para algo no hay una partida económica, ya me puedes contar lo que quieras, que no va a ir a ninguna parte. Y luego tenemos que exigir la legislación que es necesaria. Es verdad que estamos hablando de biodiversidad, por tanto estamos viendo que estamos tocando muchísimos palos. No se legisla de biodiversidad en general, porque no es lo mismo, pues como hablábamos antes, la biodiversidad del suelo que de un microorganismo que a nivel agrícola. Los jardines botánicos son pioneros en la conservación de los recursos fitogenéticos, que es guardar material vegetal con mucha variabilidad y que tenga importancia en alimentación y en agricultura. Pero para eso hacen falta recursos. Entonces, una parte importantísima que hay que hacer es la parte técnica, que se tiene que trasladar a nivel político para que tengan partidas. Y luego estábamos hablando de la biodiversidad no puede ser una desconocida. Lo que estábamos hablando de ver en realidad lo que está pasando a nuestro alrededor, descubrir, todo eso pasa por una divulgación, por educación, por información, es decir, porque sepamos muy bien ubicarnos, que sepamos y que pase desde que somos pequeños. Yo ahí quiero ser esperanzador, ya que antes he sido un poco... ¿No lo quieres arreglar? No lo quiero arreglar. Hombre, tampoco, a ver, he sido un poco realista, pero ya está. A ver, yo creo que la biodiversidad nos proporciona espacios para victorias concretas. En el cambio climático es muy difícil porque al final estamos yendo a un escenario que sabemos que la temperatura va a subir sí o sí, hagamos lo que hagamos, tenemos que intentar que suba lo menos posible, pero va a subir sí o sí, va a subir el nivel del mar, vamos a tener más veranos como este, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el campo de la biodiversidad sí que hay victorias tangibles, hay recuperación de espacios degradados, hay reintroducción de especies, por ejemplo, aquí en el País Valenciano se reintrodujo el quebrantahuesos, que es un bicho difícil de reintroducir porque no es simplemente restaurar una charca en un sitio, ¿no? Y se consiguió, ¿no? Y muchas más especies se han conservado endemismos vegetales en sitios que parecía que iban a desaparecer, también gracias a figuras innovadoras como las microreservas vegetales. Es decir, tenemos una serie de instrumentos que nos han permitido tener pequeñas victorias. Hay también muchos casos de luchas ciudadanas, como en el caso de Valencia, la Albufera, que es una gran zona húmeda, que se preservaron gran parte de ella gracias a luchas ciudadanas y encima en momentos muy difíciles, ¿no? O de biodiversidad urbana, como el Río, también en Valencia, como estamos en Valencia, que es el parque urbano más largo de Europa, y el mejor valorado en Google, pero eso es otra historia, que también lo tenemos y lo podemos disfrutar porque hubo gente que protestó y que no paró hasta que no consiguió que fuera para todo el pueblo, ¿no? Para toda Valencia. Al final, la biodiversidad yo creo que sí que nos da esos pequeños espacios porque encima tiene una escala muy manejable. A mí me gusta mucho cuando uno pasea por un suburbio inglés, enseguida se encuentra con un pequeño jardín, con un charco preparado para que haya anfibios, con zonas para que vayan los pájaros, porque tienen muchos estos pequeños espacios verdes para atraer, ¿no?, a la naturaleza de alguna forma. Yo creo que en parte es mala conciencia porque como se han cargado todo el país y lo han deforestado todo, pues ahora quieren intentar arreglarlo. Pero lo que quiero decir es que nos permite cuidar de un espacio cercano a casa. De hecho, en ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid, hay iniciativas para adoptar los alcorques
y para que haya más plantas y para que haya hasta alcorques comestibles. Es decir, entonces creo que tenemos desde esos espacios mínimos, estamos hablando de 2 metros cuadrados, donde podemos ver una mejora, donde podemos ver cómo nuestro entorno florece, nunca mejor dicho, hasta momentos, digamos, en los cuales también tenemos la capacidad de designar espacios protegidos muy grandes y preservar para el disfrute de generaciones presentes y futuras, y sobre todo para las especies que viven en él, pues tenemos la ocasión de preservar muchísimos ecosistemas, ¿no? o grandes espacios naturales, los parques nacionales, las reservas de la biosfera, las zonas húmedas protegidas por Ramsar, reservas marinas, que se han designado muchas últimamente y que funcionan muy bien. Entonces, creo que la biodiversidad, la parte buena, es que es muy agradecida y que si tú restauras una zona húmeda con lirios, es muy visual. Y si restauras un bosque de ribera, también. Y si recuperas un campo abandonado o incluso un humedal desecado, también. Entonces, yo creo que ahí tenemos un potencial enorme, no solo para concienciar, sino para actuar y para demostrar esa efectividad, ¿no? Es decir, que no cae en saco vacío, y un poco lo que le pasa a la gente cuando hablamos de reducir emisiones, que dice, vale, pero ¿y si yo lo hago? ¿Qué más da, no? ¿Y si aquel no lo hace? ¿Y si China? Pero ¿y si tú haces algo por la biodiversidad? Lo ves, y lo ves tú, y te sientes partícipe de una cosa bonita y esperanzadora. Y yo creo que eso es fundamental para comunicarlo y para construir acción política. Vamos justamente a eso. Dejadme que haga esa pregunta. Antes se han notado un par de frases que me han, como la calidad de la sombra, me han dejado ahí un poco pensativa, ¿no? La idea de dejar como legado la ausencia de algo, ¿no? Que no esté, que ese sea lo que yo dejo. Y luego, por otro lado, la imposibilidad de existir en el vacío. Mucha poesía, pero al final hablamos de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Si algo deja de existir, no se puede usar y eso deja como legado una siguiente ausencia. Y al final, oye, ¿y si yo quiero hacer algo para no dejar como legado la ausencia? Individualmente, ¿yo qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Yo creo que sí, que un poco en esta línea podemos evidentemente hablar del tema, que esto es lo más importante, que al final, si con el cambio climático cuesta, pues con la biodiversidad más. Entonces, lo primero es hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, y luego podemos unirnos a otras personas, sean en nuestro barrio, en nuestra finca, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo, para recuperar cualquier espacio que tengamos a nuestro alrededor, porque también, de la misma forma que hablábamos de dejar un legado que es un hueco, también podemos dejar un legado que es un espacio nuevo, un parque nuevo, una marjal nueva. Es decir, aquí tenemos también cerca, esto es un caso ya que mucha gente igual no conocerá, ¿no? De los que nos estén viendo también, la marjal de Almenara, la marjal de Almenara, una zona húmeda recuperada por una asociación ecologista, que ahora mismo es un sitio de disfrute, de paseos, en el cual anidan especies de aves muy valiosas. Pues esto es un legado que hemos dejado, es decir, esto no era así, ahora afortunadamente es así, ahí no solo es que no haya un hueco, sino que hay algo que antes no había y es mejor, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que preguntar en qué espacios podemos dejar una huella positiva y después también, por supuesto, hacer presión para que cambien las estructuras. Esto no va únicamente, digamos, de acciones individuales, de la misma forma que con el cambio climático, sino de estructuras, y podemos optar desde dar o delegar nuestro voto a partidos que lo lleven en su programa o que se preocupen de esto, a luego exigir activamente a las instituciones que cumplan con su mandato o que orienten o reorienten mejor, o participar también en procesos como los presupuestos participativos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, todo lo que voto de presupuestos participativos aquí en Valencia es todo revegetar, volver a hacer un jardín, acondicionar, va todo dirigido a cuestiones, digamos, de naturaleza urbana. Creo que tenemos muchas posibilidades y sobre todo que es muy gratificante, porque yo sí que he visto espacios que han mejorado mucho con el tiempo, sobre todo a raíz de esas revegetaciones o de esa recuperación ambiental, y es muy, muy agradecido. Y la gente se siente muy animada a continuar a partir de ahí, ¿no? Yo creo que como sociedad, aparte de promover la biodiversidad, en muchos casos la acción ciudadana se trata de frenar. Bueno, igual que has hablado del proyecto del río, que ahora podríamos tener, donde tenemos el río 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta.
Hay una cosa que se llama, un concepto que se llama convivencia de actividades, por ejemplo, y tendríamos que empezar a ver ya, si no, que no se está haciendo, todas las cosas como un todo. Es decir, nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo urbano, cualquier cosa relacionada directamente con el cambio climático y, en el caso de la biodiversidad, ver cómo nada de lo que hacemos es estanco, todo tiene consecuencias. Por tanto, a nivel de las actuaciones, de grandes actuaciones, estoy pensando en industria, estoy pensando en grandes proyectos de construcción, no deberíamos dejar, por ejemplo, a nivel de biodiversidad, centrándonos ya no en cambio climático, que es algo más grande, sino en esto más concreto, no dejar que ninguna acción desplace ninguna especie, por lo menos de forma irreversible, y que ninguna acción tampoco destruya un hábitat y que no puedan vivir las especies donde estaban. Y todos podemos tener en mente grandes proyectos que todavía siguen en debate encima de la mesa, y se está hablando de crecimiento económico, de oportunidades, etcétera, pero hay proverbios para todo, pero hay un proverbio de estos que dice: hasta que no, ¿cómo es? A ver, hasta que no pesquemos el último pez, hasta que no contaminemos el último río, hasta que no talemos el último árbol, no nos vamos a dar cuenta de que no podemos comer dinero. Entonces, a nivel de biodiversidad, es verdad que en pro de cualquier desarrollo, del transporte, del crecimiento económico, de los puestos de trabajo, de la creación de fábricas, de elementos, se han hecho y se siguen haciendo y se siguen proyectando una cantidad de barbaridades a nivel de desplazamiento de especies y hablamos de calidad del aire, que también es importantísima, hablamos de contaminación, etcétera, pero el tema de la destrucción de hábitats y la pérdida de especies y desplazamiento es bestial. Creo que como sociedad podemos tener esa rebeldía, ¿no?, para querer atrevernos a decir, oye, hasta aquí. Y lo que decía Andreu, nuestro voto es importante donde se pone. Hay muchas cosas que valorar, pero el tema ambiental es uno de ellos. Y hay una cantidad de acciones, siempre que está como, claro, es que el ecologismo y tal es en grupo y tal, pero ¿qué queremos? Actuar a nivel individual tampoco tiene mucho sentido. A nivel individual han desaparecido, como lo vimos en una noticia en la radio, las mariposas nocturnas. Hay como un porcentaje altísimo de mariposas nocturnas que han desaparecido en los últimos 40 o 50 años, porque con los pesticidas nos hemos cargado la vegetación de la que se alimentaban. Pues han encontrado refugio en los pequeños parques urbanos, en los balcones individuales y en los huertos que nos montamos. A nivel individual, como está diciendo Andreu, adoptar un alcorque, eso es fantástico. Sin pipí de perro, si puede ser, pero el resto ya sería fantástico. Eso a nivel muy pequeño, pero luego a nivel asociativo tenemos un poder, como en la película de Bichos, que es como, es que, ¿por qué les están atacando los 4 cafres de los saltamontes? Porque no saben la potencia que tienen como comunidad. Entonces tenemos muchísima fuerza, aunque parece que nos hemos creído que no la tenemos. Estamos, y esta va a ser la última pregunta, y acto seguido abriré las preguntas también al público por si queréis hacer alguna. Estamos a 3 días de la COP27, la conferencia sobre cambio climático que tiene lugar este año en Egipto, del 6 al 18 de noviembre. Y la pregunta es, ¿qué necesitaríamos que ocurriera en esa cumbre, o de qué necesitaríamos que se hablara en esa cumbre para que la biodiversidad pudiera, para que pudiéramos tratar este tema, diríamos, a nivel global, después de haber hablado de local hasta individual? ¿Qué pasa a nivel global y qué necesitaríamos de esa cumbre? Necesitamos compromisos, ¿no?, que es lo que hemos perdido la esperanza, yo creo todos, la fe o la ilusión en este tipo de reuniones. Sí. Creo que al final necesitamos gente que se comprometa a nivel realista, pero no a nivel realista porque digas, oye, como no podemos asumir este reto, lo hacemos mucho más pequeño, pero gente que de verdad veas que no está en estos espacios por la foto. Necesitaríamos que se comprometieran, sobre todo. Tenemos que hacerlo todos, ¿no?, pero todos sabemos que hay unas grandes potencias que son puntos clave que tienen que mover ficha, ¿no? Y entonces necesitamos, igual que hablaba antes de evaluar a nivel más local ese seguimiento de nuestro estado, es decir, tenemos una cantidad de estudios que nos hablan de esa tasa de extinción de especies de la que hablaba Andreu, sabemos el estado que tenemos los diferentes países. Entonces, cuando hablamos de clima
o de temperaturas y está todo afectado a nivel mundial, por tanto todas las acciones que hagamos tendrán repercusión en todos los países y luego todos los países deberían comprometerse a nivel individual a tener sus objetivos en función del estado de su biodiversidad, pero con compromisos a muy corto plazo, con objetivos muy claros, muy comunicados, muy bien informados. Quiero decir, yo siempre tengo la sensación de que luego pues trascienden 4 cosas de las que no se hacen seguimiento. Estamos con las emisiones, que son como esa gran bandera, ¿no? Que luego también, igual que se hace, se deshace, deberían tener consecuencias las cosas que no se cumplan. Y igual que nos autoexigimos cosas a nosotros a nivel individual y a nuestro entorno más pequeño, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo, en nuestros estudios, y nos exigimos, ¿por qué no podemos hacer exigencias a lo grande, a nivel económico, a nivel legislativo? Yo veo muy poco compromiso y en ese aspecto sé que se tienen que hacer este tipo de cosas, solo faltaría que nos hicieran, pero no me gusta nunca las conclusiones y veo poco compromiso, poco realista, a muy medio plazo y muy difuso. Y creo que todo eso debería acotarse mucho más. Yo estoy de acuerdo. Sí que es verdad que yo lo que espero, a ver, teniendo en cuenta que la COP de biodiversidad se celebrará después de la COP climática, yo lo que espero es que de la COP de biodiversidad salgan ahí sí compromisos fuertes. Pero creo que la cumbre, la COP27, es la que tiene más focos mediáticos. Por lo tanto, es la que de alguna forma puede marcar o no el éxito posterior de la cumbre sobre biodiversidad. Yo creo que hay un tema clave, que es el que se atascó en la COP26 de Glasgow. Bueno, se atascó sobre todo porque algunas grandes potencias no querían ni oír hablar del tema, que es el tema de loss and damage, de pérdidas y daños, que es, digamos, de alguna forma la compensación, la asunción por parte de los países ricos, los históricamente que han emitido más, la asunción del daño que han causado, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y por lo tanto la compensación tanto por lo que ha pasado como para que se preparen con medidas de adaptación a los impactos del cambio climático. Creo que esto es fundamental porque, para empezar, gran parte de esa adaptación es una adaptación que revierte en la mejora de los ecosistemas de estos países. Luego, porque les estamos dando un dinero que les corresponde, es legítimo que se lo demos, que no van a necesitar sacar de otros sitios. De hecho, Petro, el recientemente escogido, bueno, recientemente, ya hacía unas cuantas semanas, meses, ¿no? Pero presidente de Colombia, acaba de decir en una entrevista que va a tener que pensarse mucho lo de extraer petróleo o no. Hizo una locución en la ONU muy defendida por mucha gente, además excelente, muy enfocada con el tema del cambio climático, etcétera, y de las emisiones, de las grandes empresas, de las petroleras, etcétera, etcétera. Pero claro, se ha visto ante la realidad de que su país tiene una deuda enorme, necesita dinero, y si no tiene ese dinero, pues tiene unas reservas de petróleo que se lo pueden proporcionar. Eso tiene un doble efecto negativo. El primero, evidentemente, son las emisiones, pero el segundo es toda la biodiversidad que te cargas. Esto ya lo vimos con Correa en Ecuador y con el Yasuní, y también salió mal. Correa intentó hacer una especie de llamada a la comunidad internacional para que pagasen para no explotar las reservas de petróleo. Pero al final nosotros, desde el mundo occidental, desde el norte global, lo que hacemos es decir, no, tú apáñate, encima no reconozco mi responsabilidad, no te condono la deuda, paso de hacer transferencia tecnológica, quiero que tú reduzcas, pero yo hago como si no. Entonces, claro, al final, si tú eres un país en vías de desarrollo, ves que te están dando por todos los sitios y que aquí es un sálvese quien pueda, en el cual pues Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, etcétera, pues van a su bola, pues tú dices, oye, pues yo también. Y el problema de ese ir a tu bola es que al final cada país explota lo que tiene más cerca. Mucha gente tiene este error conceptual, yo creo que bien intencionado, ¿no? pero erróneo, de que la naturaleza se recuperó durante el confinamiento. No se recuperó, fue a peor, fue a mucho peor. Es que hubo más deforestación, sobre todo porque, claro, cuando estás cerrado se te cortan las vías de ingresos, pues haces lo que puedes. ¿Qué es hacer lo que puedes? Pues cortar árboles para calentarte, para venderlos, cazar animales silvestres para poder comer. Es que cuanto peor estás, más cortoplacista Exacto. Tienes que ser por supervivencia, no es una elección. Es que es una necesidad vital. Claro, entonces, al final no de puedes mirar estas al COP, futuro. yo lo que espero fundamentalmente es justicia climática. Y es lo que lamentablemente creo que está más lejos. Eso es el gran problema.
Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos, creo yo, todos los que estamos aquí, que somos un poco escépticos con esto, pero creo que es el punto en el cual siempre nos vamos a atascar. No nos vamos a atascar sobre si es deseable o indeseable 1,1 grados o 1,5 o 2 grados. Sabemos perfectamente, la ciencia lo dice muy claro, que todo lo que pase 1,5 ya puede ser catastrófico. Incluso dentro del margen del 1,5 sabemos que hay determinados puntos de inflexión climáticos que van a empezar a activarse, ¿no? Como el deshielo de Groenlandia. Pero el problema no está ahí, el problema no está en acordar esto, o en acordar que el carbón es malo, o que a veces hay un poco de... Bueno, ya no estamos ahí, ¿no? No, ya, en teoría no estamos ahí. No estamos ahí. Estamos en cómo se reparten las cargas y los costes y sobre todo cómo compensamos a unos países a los cuales hemos condenado, ya no solo por la historia del colonialismo europeo, sino por cómo nos hemos desarrollado nosotros en el último siglo, hemos condenado unos impactos muy fuertes que van a comprometer la viabilidad incluso de algunas zonas enormes. En el caso de Egipto, la COP se celebra en Egipto y gran parte del delta del Nilo puede estar bajo el agua a final de siglo. Entonces, creo que tenemos que empezar a plantearnos las cosas en la dimensión que tienen y sobre todo en la dimensión de justicia. Y yo espero que, por tenue que sea, al menos salga un compromiso de justicia climática mayor que el que tuvimos en la COP26 de Glasgow, que fue muy, muy mejorable. Pues os ha tocado el turno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. ¿Tenemos un micro, compañeros, para que se pueda luego oír? Sí. Sí, pero como estamos grabando el vídeo para que las personas que nos ven online... Bueno, no sé si se nota molt. Sí, se nota. Bueno, primer dir, és que m'ha fet molta gràcia al principi de tot el comentari de que els animals sempre se'ls presta més atenció perquè les plantes no són tan visibles. Sí. I és que és com, jolins, en veritat són igual de visibles, sempre estan ahí. I me recordo un programa que va així que a la gent li posaven una foto que sols ixien arbres o ixia un fondo verd d'una planta. I deien, què veus així? I la gent deia, no sé, nada, no veo nada. I és com, que les plantes realment estan ahí, però ni les veiem, no? És com, no sé, és algo jo que he estudiat agrícola i tal, parlant de la gent te dones compte de la ignorància, que jo també, igual el que dius tu, jo no sé quan se planten les creïlles i tal, i hauria de saber-ho, o hauríem de saber-ho tots. I és la ignorància tal de no saber ni que el fruit ve després de que hi hagi una fecundació en una flor, la gent és com, ai, això és la flor, ai, però això és el fruto, però... I és com, ostres, és que el fet de no conèixer també fa que no ho vegem i que no ho valorem, no? I... no sé, em recordo que... Volia comentar una altra cosa, però no recordo. Amb tot el tema de la pandèmia, de l'origen, del Covid i això, jo vaig llegir un article que el fet d'estar els humans tan en contacte amb animals que sempre estan en el seu hàbitat, el fet de carregar-nos aquests hàbitats fem que aquests animals salvatges entren en contacte amb nosaltres i era una possibilitat d'origen del virus perquè és de menjar-te el pangolí. Sí, totalment. Era això i és com, hem tingut una pandèmia mundial i ningú s'està qüestionant això, que és com l'origen de tot, no? Realment, és com, és una... Això que has dit que no es veu si tu restaures la biodiversitat, no es veu, però si es veu completament, si la destruïssis com pandèmia mundial i l'article deia que a partir d'ací, si continuen carregant-se més els ecosistemes, cada vegada haurà més pandèmies i al final a veure què ens mata, ¿no? Claro, pero si es que lo que más miedo daba era Había el otro día una entrevista a un experto, y siento porque no recuerdo el nombre, de la revista Método de aquí de la universidad, diciendo cómo se sabía el riesgo real al que nos hemos enfrentado y que ha sido real, lo mal que se gestionó, porque no supimos reaccionar, y lo mal que se seguía gestionando después de pasar tiempo. Entonces, al final es que si nos cuesta hacer renuncia a nivel individual de nuestras cosas, ¿no? Y siempre que hablamos de conservación dices, bueno, pero sí, quiero hacer cambios en mi vida, pero que no me acaben de tocar del todo la forma. Al final lo que necesitas, pues eso, primero a nivel individual entender que necesitamos una sociedad, como decía Andreu, mucho más justa y que estamos haciéndolo por nosotros, por los que vendrán, por los que están, no por los que vendrán, es que mis hijos ya van a estar en el 2050 viendo unas extinciones de especies brutales, es que ya no estamos hablando de... Estamos haciéndolo por justicia
y luego necesitamos que legislen y que nuestra forma de vida vaya cambiando, pero me parece como un imposible desde los... Porque sigo viendo intereses económicos, lo que os decía, no podemos comer dinero, pero sigo viendo que es el gran motor cuando se toman decisiones. Mira que digo motor. Hablamos muchas veces del tema del transporte y de cómo nadie se plantea que no podemos estar haciendo... No, es que vamos a virar todos al coche eléctrico. Ya se ha dicho hasta el infinito que la solución no es el coche eléctrico con unas baterías, con unas recargas eléctricas. No estamos ahí, pero no nos podemos plantear de verdad un cambio de sistema de movilidad, que es lo que en realidad hace falta. Entonces, veo que estamos como el agua antes de hervir, ¿no? Pero todavía no hierve del todo, no hay una efervescencia real. Y con el tema de la pandemia a mí me da terror absoluto porque creo que vivimos momentos terroríficos. Cuando hay testimonios, pues hay gente que lo vivió de una forma súper zen y fantástica y me parece genial que haya gente que no esté traumatizada. Yo no tengo un trauma que creo, pero vivimos un momento terrible que nadie imaginaba que podía pasar. Y cuando luego lees a la gente que te está diciendo, no, si es que ya se sabía que podía pasar, nos vimos muy cerca y tal, y cuando te están volviendo a decir, pueden pasar más cosas, pues la verdad es que te da una sensación que dices, ostras, es que si no nos movilizamos con esto, pasa como con la película de DiCaprio, ¿no? Si no te mueves con esto ya no, cambio en la cabeza y te da igual, pues ya qué más te da, ¿no? Es que ahí, sobre lo primero que comentabas, lo de no ver, me gusta mucho eso de no hay nada, y había árboles. No hay bosque delante. Sobre todo porque yo soy un candidato hace un tiempo a haber dicho eso. No hay arres. Pero me gusta mucho, Rachel Carson tiene un librito muy pequeño, ya no el Primavera Silenciosa es el famoso, ¿no? Pero tiene uno muy, muy pequeñito porque ella acompañaba a su sobrino, no me salía la palabra, acompañaba a su sobrino en paseos por el bosque. Y entonces el libro se llama El sentido del asombro y va de despertar el sentido del asombro en un niño, ¿no? Y al final yo creo que eso nos falta. Cuando estudias mucho un animal, un proceso biológico, yo en mi tesis doctoral tuve que estudiar pues, un invertebrado muy pequeñito que no le importaba a nadie, ¿no? Pero a mí me importaba y a mis directores de tesis. Pero te das cuenta de lo fascinante que es la vida en un sentido amplio y también en un sentido muy, muy pequeño. Al final estamos ante una cosa que es maravillosa y creo que hay que cultivar ese sentido del asombro desde la brizna de hierba más pequeña hasta un elefante o una jirafa, ¿no? Y ahí creo que nos falta mucho el aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a oler también, a tocar, a percibir el mundo de otra forma, ¿no? Estamos a veces yo creo que demasiado en un mundo muy aséptico, muy artificial, muy de aquí a allá, con horarios muy estrictos, no nos da la vida a nadie y no tenemos tiempo tampoco ni siquiera de fijarnos en las cosas bonitas, ¿no? Y si no vemos, no podemos conocer, y si no conocemos, no podemos querer, y si no queremos, no podemos llegar a querer conservar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema fundamental, con esa sensación de que mucha gente no le importa, no en un mal sentido, no es que desprecien, pero no lo ven, no le importa. Entonces creo que tenemos ahí un reto enorme y que parte de ese reto, y yo vuelvo a insistir, es renaturalizar gran parte de las ciudades, meter toda la naturaleza que sea posible dentro de las ciudades, porque al final es donde vivimos la mayor parte de las personas y es el primer campo de batalla, valga la expresión, en el cual vamos a aprender lo que es la biodiversidad. Y ahora que estás hablando de gestión del tiempo y así de paso gestionamos nuestro tiempo mejor y cambiamos esta forma frenética de vivir y aprendemos un poco a pararnos, porque es verdad que con esta forma de vivir productiva, otra vez con la economía de fondo, etcétera, no seguimos ciclos ni de luz, ni de estaciones, y el tiempo es para producir y no te paras, y si no te paras pues no ves nada, ni percibes nada. Y parece que hoy en día pues eso, te tienen que enseñar a conectar, y es como, ahora me van a enseñar otra vez a respirar, me van a enseñar otra vez a mirar, me van a enseñar a tocar, porque es que ya los sentidos los usas un poco en modo automático y resulta que no los explotas. Pero creo que eso la naturaleza te lo proporciona. Al final todos lo vemos y es como, ay, qué bien, mira, tocar un animal o tal. Aparte hay incluso terapias con animales, ¿no? Para niños y niñas que tengan problemas de relación, tal, y funcionan muy bien. Y luego
yo creo que todos y todas hemos tenido satisfacción cuando hemos cultivado algo, por pequeño que sea, en nuestra casa, en una granja escuela, una excursión del cole, de decir, ostras, he sacado una patata, aunque sea una patata miserable que no llega a ningún sitio, ¿no? Pero creo que eso hay que recuperarlo y ahí sí que es necesario estar, ojo, en contacto con la naturaleza, valorando la naturaleza, pero con mucho cuidado de que ese contacto no sea un contacto destructivo como el que ocasionó la COVID, porque ahí sí que hay estudios. De hecho, salió un estudio hace relativamente poco que habla el nombre sí que me da terror. Sabéis que hablamos del antropoceno muchas veces, la época, digamos, marcada por los seres humanos, del capitaloceno también. ¿Qué vas a decir? Ya me estoy asustando. Lo decían los autores del artículo, no yo. El pandemiceno, en plan de un mundo lleno de pandemias todo el rato, porque al final lo que dice es que el cambio climático lo que va a provocar es mucha movilidad de estas especies que albergan muchos virus, y eso sumado a esa destrucción del hábitat pues va a provocar pues eso, una lotería como la lotería de Navidad todo el rato pues girando, ¿no? A ver si nos toca, y al final nos ha tocado ahora, nos puede volver a tocar. Pero tenemos herramientas, soluciones y sobre todo visiones de mucha gente en todo el mundo, y gente a la que le cuesta la vida defender la naturaleza, como está pasando en América Latina año tras año, pero hay visiones y sobre todo hay un sentimiento, digamos, de preservar algo muy valioso que yo creo que se está extendiendo, y lo que tenemos que hacer en este momento es alimentarlo. Pues por el tema de la gestión del tiempo también, sí. Que es un tema que montaremos otra charla sobre eso. Y habíamos quedado que yo moderaría y al final no he moderado nada porque aquí se nos ha ido el tiempo encima. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por el momento no. Pues nada. Pues muchísimas gracias a Eva Pastor y a Andreu Escrivá por estar con nosotras. Gracias a las personas que habéis venido también, a las personas que nos veis online. Y bueno, gracias también a Climática y a La Marea, a quienes mandamos un beso gigante y mucha fuerza para este proceso de crowdfunding a través de Goteo. Y nada, que os esperamos en la próxima charla y que muchas gracias por estar aquí.